de que tú estás con nosotros como poderoso gigante para ayudarnos, bendecirnos, levantarnos y darnos, Dios mío, Señor, la fuerza del búfalo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y más amén. Gloria a Dios. Bien puede, hermano, póngase cómodo. Y usted en su casa también, ponga sus cojines, póngase cómodo y que Dios le ayude. Tenía 200 varones entendidos en discernir los tiempos y saber qué hacer en medio de ellos. ¿Amén o no? Amén. Bueno, entonces nosotros tenemos que saber qué hacer con esos 7 mensajes, qué es lo que vamos a hacer, cómo los vamos a utilizar. Porque dice la Biblia que es el tiempo final, ¿no? Ahí está marcada cronológicamente y proféticamente el desarrollo de la iglesia y su condición espiritual. Ahora, dijimos también, y hemos estado girando en eso, de que el anticristo viene, pero primero tiene que ser quitada a la iglesia, ¿no? Y que el anticristo viene, que es inicuo, se manifiesta por obra de Satanás. O sea, Satanás está haciendo la obra para traer al anticristo. Amén. Esa obra se llama apostasía. Es necesario que primero se manifieste la apostasía para que el anticristo entre como Pedro por su casa. Bueno, no el apóstol Pedro, no otro Pedro, que conozco yo. ¿Amén o no? Y entonces vimos anoche una introducción acerca de la apostasía. ¿Cómo comienza la apostasía? No la vamos a definir todavía. La apostasía es apartarse, dar espalda, inclusive se traduce muchas veces como divorcio. Pero dejémoslo para mañana, con la ayuda de Dios, o pasado mañana. Vamos a mirar algo. Entonces hablamos de las obras de la carne. Y vimos que la obra de la carne, que el espíritu y la carne contienen entre ellos mismos para que nosotros no hagamos. Nosotros estamos en medio de eso, somos cristianos, tenemos el espíritu, ¿cierto? El hombre interior, pero tenemos un cuerpo exterior que es la carne, la sensibilidad, los sentidos, las emociones, toda esta cuestión. Y que el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Dijimos, ¿qué es lo que se opone a las cosas espirituales? Pues la carne, ¿sí o no? ¿Qué es lo que se opone a las cosas de la carne? Pues el espíritu. El espíritu es el único que nos puede redarguir, corregir y todo eso. Bueno, pero entrémosle más porque vimos anoche en las obras de la carne. Ahora vamos a ver que las obras de la carne traen división. Amén. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a hacer las obras de la carne. Si usted revisa y se acuerda de los mensajes de la iglesia, tienes ahí unos pocos que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras nuevas. Y ahí tienes otros que toleran, etc. Ay, hermano. Bueno, con la ayuda de Dios vamos para adelante. Entonces la división, acuérdese que manifiestas son las obras de la carne que son, ¿de acuerdo a eso? Bueno, no las vamos a nombrar todas, vamos a hablar de la división. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, son divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Semejantes. Ya nos tocará hacer una lista de las semejantes y no acabaríamos. Entonces las divisiones, las disensiones. ¿Dónde se manifiesta la apostasía? ¿Se manifiesta de afuera o se manifiesta acá? En ambas partes. Pero aquí estamos hablando de la apostasía en la iglesia, dentro de la iglesia. Amén. Allá afuera hay un sistema de apostasía que dice y hace y quiere que todas las cosas sean contrarias a Dios. Por ejemplo, el aborto, por ejemplo, la diversidad de género, todo eso es parte de la apostasía, pero no está dentro de la iglesia, está afuera. Amén. Y está contaminando y quiere llevar a que todo el mundo corra en ese desenfreno. Y algunos cristianos pues pueden ser absorbidos por todas esas cosas. ¿Amén o no? Vamos a ir a la primera carta a los Corintios y vamos a mirar cómo se manifiesta, dijimos celos, contiendas, pleitos, iras, divisiones. Eso es parte de la apostasía que hay dentro de la iglesia, porque en la iglesia hay gente
que no camina en la unidad del espíritu. Hay gente que pelea con otro, hay gente que se... En fin, todas esas cosas que usted ya sabe que suceden. ¿Cierto que sí? Bueno, aquí está. ¿Por qué vienen las divisiones? Empecemos aquí. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, capítulo 1, verso 10, primera carta a los Corintios. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Mire, que no hayan divisiones. ¿Por qué hay divisiones? Porque hay contiendas. Amén. ¿Y por qué hay contiendas? Porque hay división. Un círculo no virtuoso, sino vicioso. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Etcétera. Démoslo hasta allí. ¿Qué es lo que ocurre en la iglesia de Corinto? Hay divisiones. ¿Qué es la división? Una obra de la carne. ¿Qué hace que esta gente se comporte así? Que ellos interpretan mal las enseñanzas de la Biblia. Amén. Ellos interpretan mal los propósitos de Dios en la enseñanza, en la instrucción. Ellos interpretan mal esto. ¿Por qué? Hay 3 predicadores. Ahí está Cefas, que es Pedro, está Pablo y está Apolos. Ellos predican igual, predican una misma doctrina. ¿Cómo yo lo sé? La Biblia lo dice, pero ellos están divididos. A uno le gusta Pedro, porque Pedro de pronto es más allí, su testimonio, él estuvo con el Señor, caminó en las aguas. La gente busca muchos argumentos para entrar en división. ¿Qué otra cosa había? Pablo era un fariseo, era un erudito, era una persona muy conocedora de la ley, era un hombre, un rabino, digámoslo así. Amén. Y Cefas era muy elocuente, la misma Biblia lo dice, que era elocuente, poderoso en las palabras. Entonces, Dios no tiene la culpa, ellos no tienen la culpa, aunque puede ser que ellos percibieron lo que estaba pasando y no le pusieron freno al pueblo. Amén. Eso hace que haya apostasía, pero miren la apostasía cómo viene. Ya vimos las obras de la carne. Ahora vamos a mirar cómo una división, que es una obra de la carne, puede meterse hasta los tuétanos en una iglesia y no se discierne. Entonces enseguida Pablo empieza a hablarles de qué somos nosotros. Que no es el sabio, no es Pablo, el sabio no es Pedro y el sabio no es Apolos. Que la sabiduría proviene de Dios, que Dios va a usar a cada uno según su propósito, que los ministerios son diferentes, que uno tiene un enfoque apostólico, Pablo, otro tiene un enfoque más pastoral de cuidado, que es cuidar la grey, que es Pedro, ya vamos a ver, y otro de pronto debe tener un corte más evangelístico, por lo que es de un hombre de una capacidad, una oratoria muy buena. Amén. Pablo no. Pablo dice, yo aunque sea torpe en la palabra, no lo soy en el conocimiento. Que Pablo no era un hombre así de mucha palabra elocuente, así mucha palabra así bonita para que la parroquia lo quisiera. ¿Amén o no? Bueno, entonces ahora vamos a mirar nosotros cómo esto se va metiendo en la iglesia. En el capítulo 2, Pablo les habla de la sabiduría. Dice, nosotros no somos nada ni nadie, pero la sabiduría viene de Dios. Y la sabiduría la da Dios. Perdone que se me está trabando la lengua, pero es que tengo un problema aquí y me está molestando. La sabiduría proviene de Dios. Amén.
Y en el capítulo 3, Pablo fue informado por los de Cloé. Entonces, él escribe, de la autoridad que él tiene, de la revelación, le escribe. Y le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales. Mire, yo les he podido mandar una carta con mucha revelación, con una revelación como escribían a los Efesios, por ejemplo. ¿Me comprende? No les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales. ¿Cuál es el problema? La división. La división es una obra de la carne. Cuando usted practica una obra de la carne, cuando yo practico, cuando nosotros practicamos una obra de la carne, nos llama la Biblia carnales. Porque hay cosas semejantes a estas, que los que practican estas cosas no son dignos de muerte. Entonces, estas cosas hay que corregirlas, porque si no, nos quedamos con los tres cosas. ¿Amén o no? Odiar beber leche y no vianda. Una iglesia carnal que tenga divisiones, que tenga favoritismo, que esté sectorizada a causa del liderazgo, no crece espiritualmente. ¿Sabía eso? No crece. Ustedes no son carnales. Yo no les di a beber leche, o sea, los principios, los rudimentos de la doctrina. Y no les puedo dar una revelación. Mire, uno no puede darle una revelación profunda a la iglesia porque se intoxica. ¿Qué problema? Yo me doy cuenta, hermano, de eso. Yo lo entiendo. Porque yo tengo la oportunidad de participar en programas, hermanos, que me dicen, no, pero es que no lo entendemos, no vaya por allá. Pero ¿cómo no me va a entender? ¿No es cristiano? ¿No lee la Biblia? ¿No tiene el Espíritu? ¿No se ha santificado? ¿No lo crea Dios? ¿No escudriña? De cada rato me frena. No, es que usted va muy a la carrera, usted pregunta muy profundo. Pero por favor, entonces aquí uno se da cuenta quiénes son carnales y quiénes no. ¿Y por qué son carnales? Una de las causas, hay varias. Una de las causas es la división. Que yo creo que porque estoy con el pastor fulano, que estoy con el pastor sultano, que estoy por el pastor mengano, estoy en determinada iglesia, en determinada membresía, que es que por el mero hecho de estar allí yo soy espiritual. No. Yo soy espiritual cuando camine conforme a la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice perdona y perdona, cuando la palabra de Dios dice ame al hermano y lo ama, cuando le dice ayúdale y le ayuda, cuando le dice que usted es un miembro del cuerpo y que si un miembro se enferma o se duele, los demás se duelen con él, y que si un miembro del cuerpo se goza, usted se pone bravo, ¿cierto? No dice así, sino que también se goza. Entonces eso hace que una iglesia no se le puedan predicar verdades profundas del Evangelio. Por eso la gente le tiene miedo al Apocalipsis. Yo no entiendo el Apocalipsis. ¿Por qué no lo entiendo? Porque no entendemos que hay ministerios que Dios usa en diferentes formas. Y entonces creemos que únicamente el pastor mío es el pastor más bonito. Pues yo sé que tengo mis cualidades, mi perfil griego, sí, está bien. Pues hermano, pero no se trata de eso. ¿Hago entender o no? Primero que dice, porque aún sois carnales. Y aquí lo dice. Pues habiendo entre vosotros celos. ¿Cuánta gente que se priva, que sus iglesias están cerradas? Y se privan de escuchar una enseñanza, se privan de participar de una alabanza, se privan de participar de un culto, sencillamente no porque no tengan necesidad y no quieran, sino porque yo no soy de ahí, yo soy del pastor fulano. Y se hacen crucificar por el pastor fulano, como si el pastor fulano hubiera dado la vida por ellos. Pablo lo explica muy bien en esta carta. Usted tiene que leer, para que se entere el contexto. Aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, que son divisiones, no sois carnales si andáis como hombres, o sea, como hombres naturales. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Mire cómo está la estructura, cómo nosotros debemos entender las cosas. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, continuó la obra Apolo, yo le doy la revelación, se arrepintieron, se convirtieron, vinieron al Señor a causa de mi ministerio, pero ahora tengo que dejarlos y Apolo se encarga de seguir la obra, ¿cierto que sí? Pero el crecimiento espiritual lo da Dios, porque usted no puede crecer más, porque no le pueden ni aumentar un codo a su estatura, está hablando espiritualmente. Amén. Y dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. ¿A quién hay que darle la gloria? ¿Y quién es el que tiene toda el reconocimiento y el que hace que nosotros podamos crecer espiritualmente? Diga, Dios. No importa qué canal, qué vaso quiero usar. Con tal es que me prediquen la palabra, como es. Que sí o que no. Ahora, dice aquí, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. O sea, Dios es el que está labrando, Dios es el que está limpiando. Para crecer hay que limpiar. Acuérdense que el pámpano, si no lleva fruto, entonces lo van a limpiar para que lleve fruto. Y si lo limpian y no da fruto, pues lo quitan. Pierde toda opción. La única manera de permanecer en la vid es produciendo fruto. Amén. Ahí tiene la causa por qué cuando no hay fruto espiritual está caminando en terreno peligroso. Y el anticristo viene por obra de Satanás, y la obra de Satanás es el engaño. Y aún los propios escogidos, los mismos escogidos, van a ser algunos engañados. Amén. Bueno, ahora yo lo voy a llevar para que se dé cuenta de lo que es, cómo se manifiesta la carnalidad. La carnalidad, dice Pablo, ustedes son, los voy a beber leche y no vianda porque son niños, o sea, son carnales. Amén. Niño y carnal son sinónimos. Ahora vamos a mirarlo en Hebreos capítulo 6, capítulo 5. En el capítulo 5, la carta a los Hebreos no es difícil para entenderla. Lo que pasa es que se interpreta mal porque no se lee de forma sistemática, verso por verso, no se va leyendo y meditando y entendiéndola. Otras veces porque no se viene a culto. Amén. ¿Se acuerda del eunuco? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? Bueno, la carta de los Hebreos está diciendo que Dios habla de muchas maneras, pero ahora nos habla por el Hijo. Nos dice que el Hijo es superior a Moisés, que es superior a los ángeles, que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio levítico, todo es superior. Dios, Cristo es superior a todo. Amén. Llegamos ahora a un punto en que dice, viene hablando del sacerdocio de Cristo. Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Por qué le voy a poner este tema? Porque el único que lo puede salvar es Jesucristo, no es la iglesia ni es el pastor. El pastor, la iglesia y el pastor están puestas para explicarle estas verdades, para corregirlo, para instruirlo, para capacitarlo, para prepararlo para que haga la buena obra. Amén. Por tanto, versículo 14 del capítulo 4, empecémoslo allí. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, entró en el lugar santísimo verdadero, no en la representación que es de acá abajo. Amén. O sea que todas las cosas espirituales que nosotros vemos con nuestros ojos físicos aquí abajo,
Son representación de las cosas que no se ven, que son espirituales, que están arriba. Retengamos nuestra profesión, o sea, nosotros profesamos la fe. Tenemos que retener la fe, retener lo que hemos creído. ¿Qué pasaba con ellos? Ellos habían abandonado la fe para añadirle religión, añadirle circuncisión, añadirle sacrificio de animales, añadirle cosas. O sea, obras. ¿Amén? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una de las cosas que hace la apostasía, la división, el favoritismo por determinadas iglesias, determinados ministerios, es que no se puede erradicar el pecado. Porque tenemos un sumo sacerdote que es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Pero llegamos a una iglesia, entonces el pastor se compadece de las debilidades y la persona no confiesa el pecado, dice que ni cambia ni se arrepiente. Es un contraste. Tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él se puede compadecer de mis debilidades por cuanto Él estuvo en cuerpo de carne. Por eso Pablo dice, ¿acaso murió Pablo por ustedes o yo lo bauticé en el nombre mío? No. Tenemos que amar a nuestros pastores, respetarlos, obedecerlos, pero el que nos salva es Jesucristo. Amén. Porque es impresionante, hermano, que ahora con esta cuestión de la pandemia, hay muchos que han optado por hacer estas comparaciones. Hay muchos predicadores carismáticos que hablan muy bonito, que sonríen muy bonito, que dicen palabras muy bonitas, claro, pero ¿qué? ¿Y ahí qué? ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado? ¿Me cambia a mí escuchar esas palabras? Halagüeñas, esos cuentos, esos disparates y payasadas. ¿Me cambia a mí o me cambia, me transforma? Es el Señor con su palabra y su espíritu. ¿Estamos aquí o no? Y ahí viene la división, porque yo rechazo los otros que Dios ha colocado para que planten y para que rieguen, para que labren y para que edifiquen. Ya lo vimos en 1 Corintios. Entonces dice así, acerquémonos pues confiadamente al trono del pastor, al trono de la gracia. Escuche bien, no dice al trono del Señor, dice al trono de la gracia. O sea, la gracia es el trono donde se sienta el Señor. ¿Sabe qué es la gracia? ¿Cierto que sí que hemos estudiado bastante eso? Es el trono de la gracia. La gracia tiene un trono. Ya no es el trono de juicio, sino de gracia. Pues la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo convierte el trono de justicia en trono de gracia, el trono de juicio en trono de gracia. Anteriormente, el trono de justicia se acercaba a usted y quedaba consumido por el pecado. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede borrar el pecado. No puede quitar el pecado. Pero la sangre de Cristo sí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que nos tenemos que acercar confiadamente. Me metió la de caminar y ayer y antes. Y sí, hermano, parece un 100 pies. Bueno, lo que tienes que acercarse a Dios, acercarse al Señor, confiadamente, no conchudamente. Así nos tenemos que acercar. Amén. Para alcanzar misericordia, yo no puedo alcanzar misericordia si no me acerco al trono de la gracia. La gente cree que, ay, Padre, y se echan el machetazo. Perdóname esta señora, que ya estuvo arreglado. No. Se tiene que acercar
al trono de la gracia. O sea, con fe, confiado, es con la fe, creyendo, confiado en que Él murió por mí, que su sangre me limpia de pecado, que Él me perdona, que es un abogado, mientras se para de ahí. Cuando se para ya va a ser juez. ¿Amén o no? ¿Qué pasa entonces con la apostasía? Divisiones, pleitos, carnalidad, no se aprende la palabra, no hay revelación. Entonces el enemigo está haciendo la obra de la apostasía dentro de la iglesia. Luego hablaremos de la de afuera. ¿Amén o no? ¿Por qué? Porque tiene un montón de cristianos, aquí no, por ahí en Neptuno, lo estuve la semana pasada, que están dentro de las iglesias y no se ponen en paz con Dios. Ayer hablamos de las obras de la carne. No se ponen en paz con Dios. Amén. No pueden hacer lo bueno porque no dejan de hacer lo malo. Isaías capítulo 1 dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. La carne es contra el espíritu es contra la carne. Quiero hacer una cosa buena, quiero servir a Dios, quiero honrar a Dios, pero la carne quiere carne. La carne quiere carne. ¿Amén? Escuche bien. Capítulo 5. Porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Cristo está a favor de nosotros. Él no está a favor de Dios. Léalo. En lo que a Dios se refiere, en cuanto al pecado, a la santidad, Él está de parte nuestra. Si estuviera de parte de Dios, no nos redime, nos manda al infierno. Mucha gente ni siquiera pide perdón, ni siquiera ora. No se acerca. Ni en una necesidad. Mire, es el trono de la gracia. Ya me tocaría hablar de la gracia otra vez. Y yo me voy a acercar confiado, o sea, con la fe, lo que he creído, lo que he aprendido. Amén. Él está constituido a favor de los hombres en lo que ha constituido. Dios le dijo, vea, usted le va a ayudar a ellos. Constituido. Para eso fue puesto. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda. Entonces, ¿qué es el primer paso? Creer. ¿Y cómo se va a mantener en la salvación? Eso se encarga el Señor. Le da el Espíritu, le da la palabra, le da los ministerios, le da los dones, los talentos, le da revelación, sueños, visiones, pruebas, hasta garrote. Porque dice que el que ama disciplina y azota el que recibe. Entonces nos da todos los elementos para ser salvos. Pero nosotros dejamos tirado eso en un lado para nosotros hacer lo que nosotros queremos y no pasa nada. Estoy bien. No es así, mi querido. Amén. Mire lo que dice. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. ¿Para qué fue constituido? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso era el sacerdocio levítico. Y ese mismo sacerdocio lo hace Cristo después, ya no levítico, sino de otro orden. Ese sacerdote terrenal es para que se muestre paciente con los ignorantes y los extraviados. ¿Por qué son ignorantes y extraviados? Porque el sumo sacerdote tiene que ser paciente, porque ya les enseñé, porque ya les dije, ya les advertí, ya presenté ofrenda por sus pecados.
Cada rato viene con el cordero que se lo suba al altar, con el becerro. Pero no cambia. Peor. Como diría el pisco, peor. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él, está hablando del sacerdocio levítico, también está rodeado de debilidad. Amén. Bueno, ese sacerdocio lo toma Cristo. Dice que Cristo nos dio de su carne ofreciendo ruegos y lágrimas a que lo pueda librar de la muerte judío a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que pareció aprender la obediencia. A Cristo le tocó sufrir y aprender obediencia por nosotros. Ya que nosotros no aprendimos, Él vino a aprender por nosotros. ¿Estamos aquí o no? Bueno, ahora vamos a hablar, estamos hablando de la apostasía dentro de la iglesia. Advertencia contra la apostasía. ¿Qué título también plantado en el versículo 11? Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿De qué? ¿De la apostasía o del sacerdocio? Pues del sacerdocio, porque los títulos se los pusieron después de escrita la Biblia. Acerca de esto tenemos mucho que decir, pero es bien difícil de explicar. Es complicado. Es muy profundo, hay que ir a una universidad teológica. No. ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuánto os habéis hecho tardos para oír. O sea, tardos. Oyen como si estuvieran oyendo de lejos. Como por allá, cuando uno escucha un ruido y dice, yo entendí lo que esa persona estaba hablando. ¿Y qué fue? Allá no recuerdo. No estaba atento. No estaba atento. Amén. ¿Por qué no está atento? Porque es niño. Porque es carnalito. Así os lo explico con plastilina. Saquemos la plastilina. Léame ahí, Nehemías, capítulo 8, versículo 8. A ver, ya lo encontré yo. Dice, escuche bien, escuche dos cosas fundamentales. Vamos a leer el versículo 7. Y los levitas de Yeshua, bueno, ahí los nombra a todos. Y él dice, hacían entender al pueblo la ley. O sea, había levitas, ayudantes del sacerdote, que estaban encargados de hacerle entender a los demás la palabra. Amén. Y el pueblo estaba atento en su lugar, como ahora. ¿No dicen en las iglesias? Claro que aquí no. Blasfemia dice, pastor, aquí no. Cuando se está predicando de pronto, en el momento bien definitivo, cuando va a recibir la revelación de la palabra, se distrae, se va. Unos se salen del templo, otros van para un lado, otros van para otro, otros sacan el celular, otros se ponen a conversar. Y se perdió, porque la apostasía viene por obra de Satanás. Amén. Cada uno estaba atento en su lugar. Verso 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido. Ojos, oídos, nariz y garganta. Están puestas ahí. ¿Sí o no? De modo que entendiesen la lectura. Cuando usted y yo vamos a leer la palabra, entonces tenemos que disponernos, concentrarnos, enfocar nuestros sentidos en la lectura para poder entender. Pero a veces estamos leyendo aquí la Biblia, a mí dice que me da risa. Y entonces le prenden el televisor y con los ojos acá, mira allá.
y con el otro mira para allá y después dice, pastor, ore por mí que se me torcieron los ojos. Pues se le torcieron, pues se los torció usted, hombre. ¿Sí o no? No se puede servir a los señores. Mire, observe esto. 5:11 de Hebreos otra vez. Acerca de esto, de que de la apostasía, tenemos mucho, del sacerdocio, que esto es causa de apostasía. El no tener conocimiento de la palabra. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo. ¿Cómo me va a decir a mí alguien, hermano, que le estoy predicando a gente que tiene 5, 6, 8, 10, 15, 20, 25, 30 años? Ya ellos mismos parecen un bastón así. Ay, hermano, pero ellos no entienden. Pues, ¿cómo no van a entender? Después de tanto tiempo, ya debían ser maestros. Deben de estar enseñando a otros hombres. Debiéndose ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Igual que dijo en Corintios. Amén. Y todo aquel que participa de la leche, a todo aquel que hay que darle lechita, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Un niño no tiene experiencia. ¿Cuándo no tiene experiencia con la palabra? Cuando uno dice, la Biblia dice así, y yo le creí a Dios y obedecí y me dio resultado. Funcionó. Funcionó. Amén. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. La palabra discernimiento es entendimiento. El discernimiento del bien y del mal. Yo tengo que ejercitar mis sentidos. No sentidos espirituales, mis sentidos físicos, naturales. Los tengo que ejercitar para comprender lo bueno y lo malo. Amén. No para la malicia. Dice, el alimento sólido, o sea, la revelación de la palabra. Alimento sólido es la revelación, ya le voy a mostrar. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces usted o yo, cualquier cristiano, está viendo la película, está viendo la novela y empieza a ver la inmundicia ahí. Y lo que hace es que mira si están por ahí y entonces le pone volumen. Yo tiene que entender que estos sentidos, tiene que decirle, eso no está correcto. Estos sentidos están conectados con la palabra. Estos sentidos están entrenados por la palabra para saber que eso no debo ir yo, ni debo verlo. Que se arrimó y hay dos ahí echando lengua. ¿Y de qué? ¿Qué están hablando? ¿Qué? Particípeme, dice. No. Lo que si participa usted en la conversación, decir, bueno, pare. ¿De qué están hablando? De fulano. ¿Por qué mejor no oran por él? Así se ejercitan los sentidos. Cuando esos sentidos se ejercitan,
Usted entiende la revelación de la palabra. Usted entiende por qué le pasa algo, por qué le sucede algo. ¿Están aquí o no? Amén. Bueno, pues yo voy a volver a la primera carta de los Corintios. Voy a ir al capítulo 2. Esta únicamente es unos pasitos, una introducción ahí que le estoy haciendo para hablar de la apostasía, porque voy a hablar de los ministerios, porque los ministerios, el liderazgo, es el mayor responsable de la apostasía. Ya le he enseñado esto, pero voy a entrar de más fuerte. Primera carta de los Corintios, capítulo 2. Les acaba de decir Pablo en el capítulo 1 que traía una vianda, pero no se la pudo entregar porque no son capaces con vianda, démosle lechita, porque son carnales. O sea, no entienden. No entienden, no tienen los sentidos ejercitados, no saben que uno tiene unas cualidades, el otro tiene otras cualidades y que yo tengo que tomar todo para nutrirlo. ¿Sí o no? Bueno. Ahora dice aquí, verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cuáles son los que tienen madurez? Los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Y sabiduría no de este siglo, no de este mundo. A mí no me hable de este mundo. Si me va a hablar de bendición, si me va a hablar de prosperidad, hábleme de David, hábleme de Salomón, hábleme de Josafat, hábleme de gente que fue de Abraham. No me diga de Henry Ford. No me hable de Carlos Slim. Porque esa sabiduría de los príncipes de este mundo que perecen. Amén. Esa sabiduría no se puede mezclar y eso se está mezclando. Entonces hagamos un culto, una reunión para empresarios. Leen la Biblia, leen un versículo, un solo versículo, y le hacen una aplicación terrenal. Vamos a hablar del matrimonio. Pues toman un texto y enseguida me sacan el libro de fulano, fulano dice esto, fulano dice lo otro, este es el que sabe, y este es muy experimentado, y este tiene tantos libros, ¿y qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Entonces allá estamos involucrando los ministerios. Amén. Dice que después de tanto tiempo deben ser maestros. Y dice, y sabiduría no de este siglo, 2:6 estamos, en la primera carta de los Corintios, ni de los príncipes de este siglo que perecen, esos pasan, se acaban, y ya viene otro con otro postulado diferente. Eso cogió un poquito lo que dijo son los filósofos. Cogen un pensamiento de y cuando ya no lo puede sostener o defender, lo toma y le añade otra cosa, y otro viene con otro pensamiento. Son conceptos de hombres. La sabiduría de este mundo son conceptos de hombres. Que aunque sean cristianos, no son Dios. Amén. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterión es la palabra. Algo que estuvo oculto hasta el tiempo que Dios quiso sacarlo a la luz, revelarlo. Amén. Otra cosa, porque ¿sabe por qué también pasa eso? Porque creen que la iglesia cambió de nombre.
No es la iglesia de Getsemaní para que se duerma. Se llama casa de misericordia. ¿Amén o no? Bueno. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría de Dios está oculta. Esa no lo conoce todo el mundo. Esa sabiduría era para los que alcanzamos madurez. Tenemos que alcanzar madurez. No podemos seguir siendo niños toda la vida. Amén. Los niños hay que amarlos, hay que quererlos, consentirlos, cargarlos. ¿Cuántos años tiene su niño? 30 años. ¿Lo sigue cargando? Creo que no. Hay un momento que ya el niño no se puede cargar más. Pues ya hermano, lo revienta a uno, ¿sí o no? Y si viene acuerpadito. Viene apuercadito, que se diga. Por eso solamente la gente que tiene madurez espiritual entiende lo que uno le habla. Mas hablamos sabiduría de Dios, el misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó, determinó previamente que no era para el Antiguo Testamento, sino para este. Predestinó antes de los siglos. ¿Cuál es esa sabiduría oculta? Pues Cristo. ¿Quién sabía que Cristo iba a ser redentor? Fue profetizado. Pero ni el pueblo de Israel lo entendió. Porque mire que el eunuco viene leyendo el libro del profeta Isaías, capítulo 53, el rollo. Y el eunuco viene de adorar, es un adorador, le dice, ¿de quién habla el profeta? ¿De él mismo o de otro? Y cuando leen Isaías 53, ¿sabe qué dicen los judíos en este momento? Que Isaías 53 está hablando del siervo de Jehová, que es Israel. Observe. La que ninguno de los príncipes, los principales sabios, eruditos, clase alta, gama alta, high, conoció. Porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre. Esas cosas, esas revelaciones, esa sabiduría oculta, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuáles son los que le aman? Diga, los que tienen madurez, que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, según el contexto. Amén. Amén. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Qué se necesita? ¿Quién le va a decir que usted es el heredero de la fortuna? Usted no, una persona anda tirándole piedras a la luna, espantando el hambre con un palo. Le dicen, mire, su papá le dejó una fortuna. El único que sabe cómo es el rollo de la fortuna suya y dónde está y quién es es ese señor del frente. El viejito ese que se sienta ahí, el del gorrito, ese es el único que sabe. Pero usted no tiene comunión con él. Oh, yo no le hablo a ese viejo. Ah, ¿por qué? Yo no creo que lo sepa. No, yo no soy para ser pobre. Cuando una persona piensa eso, no tiene en cuenta el Espíritu de Dios. La revelación proviene del Espíritu, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, que ni siquiera han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha reservado para los que le amamos. Amén. El Señor nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Usted quiere tener revelaciones? Necesita comunión con el Espíritu. Si yo quiero revelación,
Yo quiero saber si me puedo mover para un lado, para otro lado, qué debo hacer. Necesito tener comunión con el Espíritu. Necesito tener madurez espiritual. La experiencia con la palabra, la experiencia con el Espíritu, lleva a uno a amar a Dios. Por eso la gente no se humilla, porque tiene conocimiento, pero no tiene revelación. Imagínense. Al altivo lo mira Dios. ¿Y por qué mucha gente le gusta que Dios esté lejos de Dios? Al humilde le da doble gracia. Mire, gracia, la gracia salvífica, pero gracia delante de él, de sus ojos, delante de los hombres. ¿Qué tuvo Nehemías cuando oró? ¿Cómo está la gente? Mal. Voy a orar y a meterme con el Señor a ayunar. Y cuando fue donde el rey, ¿qué quieres? Imagínense, es un copero. ¿Ah? Es un comesobrado, perdóname, Señor, la palabra. Él toma las babitas al rey. Es un copero. Bueno, se reparte en él entre el rey y la babas. Le dice el rey, ¿y qué quieres que yo haga? El pueblo está mal, está bien, está mal, ¿qué? Yo, pues yo quiero que me des permiso y que me des cartas para los guardas del bosque para que me franqueen el paso, y no solamente yo, que me den madera y gente que me los dio a llevar. ¿Y cuándo vuelves? Bueno, ya hablamos ahí. Revise usted la Biblia y verá que la primer quedadita, el primer permisito que le dieron a Nehemías, no se lo dan al gerente de la mejor multinacional aquí en este país. 8 años. A los 8 años volvió, estuvo unos días y se volvió. 20 años. El último quedó gobernador de la provincia. Se llama gracia, que se humilla. A que se burlaban de él, que los muros iban a caer, que se subió una zorra, que ya sabe todo eso. ¿Y él qué hacía? Les echaban piedra y los madreaban. No, oraba. ¿Sí o no? Entonces, mire, cosas que ojo no vio ni Dios, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo escudriña aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Por qué contiende el Espíritu con la carne? Porque el Espíritu tiene que darnos las cosas que Dios nos otorgó. Mire, ahí lo dice. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces Dios nos ha concedido muchas cosas, pero la falta de comunión con el Espíritu, que llama, de una u otra forma, llama niñez espiritual, que se traduce como carnalidad. Nos impide conocer. Amén. Amén. Estamos hablando de, haciendo una introducción para que hagamos la apostasía. Yo dije que me leyeran Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces, no alcanzamos. Mañana, con la ayuda de Dios. Dice, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu,
acomodando lo espiritual a lo espiritual. La Biblia de las Américas dice combinando palabras espirituales con pensamientos espirituales. Estas palabras de aquí me van a llevar a que yo piense con la palabra y pueda entender qué es lo que Dios nos ha dado. ¿Estamos o no estamos? Pero el hombre natural, que habiendo contiendas y disensiones entre ustedes, hombres, no son carnales, andan como hombres naturales. Miren lo que le pasa al natural. Pero el hombre natural no percibe, se pierde la sensibilidad, no tiene sensibilidad del espíritu. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es un natural. ¿Qué es un carnal? Uno que ha recibido a Cristo, que tiene el Espíritu, pero se conduce como un hombre natural. Pablo lo dice. Amén. Les da a beber leche y no vianda porque no son capaces. Hay divisiones, pleitos, y no andan pues como hombres. ¿Cómo andan los hombres naturales? No tienen discernimiento, no tienen el Espíritu, no pueden ser corregidos, no pueden ser instruidos, no pueden ser capacitados por el Espíritu. Entonces la vida espiritual va más allá de una simple religión y de un simple culto. Es una actitud delante de Dios. Por eso es la apostasía. La apostasía tiene su origen en la falta de conocimiento. Dice Pedro en la segunda carta, capítulo 3, 14 y 15. Dice que en la Biblia hay muchas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes, los que no aprenden la Biblia, los que no leen la Biblia, los que no escuchan la palabra, y los inconstantes, los que no perseveran en ella, tuercen. Mal entendimiento para su propia perdición. Y mal entendimiento puede llevar a la condenación. Esa es la obra de Satanás que va a traer al anticristo. Amén. Vamos a ponernos más cauchito con esto porque el tiempo se acaba. Cristo viene. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, bendecimos tu santo nombre, proclamamos tu grandeza, tu santidad, tu misericordia, tu amor infinito, tu poder eterno y tu gracia divina, Señor. Ayúdanos, Dios. Ministranos, Señor. Que podamos ser conscientes de la necesidad que tenemos, Señor, de aprender la palabra, de perseverar y conocer, Señor, que tenemos un trono de gracia al cual nos podemos acercar confiadamente, porque tú, Señor, fuiste tentado en todo y sabes de nuestras debilidades y sabes cómo enseñarnos, corregirnos y perdonarnos. Ayúdanos, Señor, y que podamos deleitarnos en ti, que día a día estemos comprometidos, Señor, contigo, Señor, no con un pastor, no con una iglesia, comprometidos con el Dios de la gloria, el que nos salvó, el que nos amó y envió a su Hijo por todos nuestros pecados. En el nombre de Jesús, muchas gracias, eterno, muchas gracias, maravilloso Dios, y ayúdanos, Señor, a perseverar hasta la muerte, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Dios les bendiga, los guarde, los prospere, los anime, los fortalezca, los ayude, los guíe, los lleve, los traiga nuevamente mañana, 7 de la mañana, tenemos aquí tiempo de clamor. Dios les bendiga.